Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Han pasado 3 meses. Quedan unas semanas para el nacimiento. Dylan graba un vídeo de Baran con su teléfono. Dice que el padre de Miran es muy guapo. Dylan y Baran soñarán con una vida muy feliz para Miran. Le dicen que lo esperan con añoranza. Mientras espera, piensa en cuánto lo extrañan. Jasmine y Arun continúan su feliz relación. Dylan le dice a Baran que es hora de preparar una bolsa de parto. Baran dice que aún es temprano, que todavía hay tiempo. Dylan enumera su lista de necesidades. Dylan habla con su madre. Su madre quiere venir al parto. Sin embargo, dice que hay una orden de arresto contra usted porque usó el nombre de otra persona. Baran, hablaré. Los abogados dicen que si regresa, definitivamente será arrestado. Frat y Kudret están hablando de Sair. Kudret dice que tiene un sentimiento en su interior. Él cree que está por aquí. Mientras tanto, Hassan hace planes furtivos. Zebair llama a Hassan. Le pide dinero. Hassan dice, ¿soy un banco? Traerás ese dinero cada vez que te lo pida. Dice que soy tu amo. Dice que todo el mundo tiene una razón para nacer. Tu deber es ser un topo, dice. Luego se vuelve hacia Sair y le dice, preparemos un final doloroso para su Hassan cuando todo termine. Baran llama a Sabiaan. Él dice que ella no debería haber venido. Dice que si insistes en venir, molestarás a Dylan. Baran, Kudret y Frat están reunidos. Gul y Dylan charlan en el jardín. Después de un rato, Gul dice que volvamos. Pero Dylan dice que nos quedemos un poco más. Gul dice que han pasado 10 minutos. Emir dice que no debería hacer enojar al hermano Baran desde un lugar importante. Zebrille está indecisa sobre darle fórmula al bebé. Baran está preocupado y distraído por Cian. Frat y Kudret no pueden entender lo que está pasando. Llama a Cian. Pero no puede alcanzarlo. Pregunta, ¿dónde está este niño? Baran quiere hablar con Dylan. Él pregunta si hay algo que deba saber sobre Cian. Dylan dice que no sería correcto que yo lo dijera. Dylan, ya no hay escapatoria. Dice que debería saber esto. Mientras tanto, Cian se acerca a él. Dylan dice que tu hermano me está interrogando. Dice que tienes que hablar ahora. Mientras tanto, Baran descubre la verdad sobre Cian. Se enteró de que Cian se iba a Estados Unidos. Baran encuentra a Dylan y Cian hablando. Él dice, iba a aprender sobre ti cuando fuera a Estados Unidos. Hice los exámenes de la escuela de música de Cian. Dice que no tomó los exámenes de la escuela de medicina. Dice que te dije que no quiero estudiar medicina. Discusión reúne a toda la familia en la sala de estar. Cian dice que irá a Estados Unidos en 2 días. Mientras Jasmine y Mert conversan, Jasmine habla de Zebrille y el bebé. Mert dice que él también quiere verlo. Jasmine, iremos juntas por la noche. Dice que también puedes ver al bebé. Baran pregunta cómo no compartió esa decisión con nosotros. Dice que deberíamos haber decidido esto juntos. Dylan, Cian hará el trabajo que ama. Quería decir. Pero no pudo decirlo, dice. Gul dice que Cian es un adulto. Dice que puede tomar su propia decisión. Cian, tomé una decisión. Él dice, yo también espero respeto de ti. Si Kudret quieres respeto, lo ibas a decir cuando te fuiste. ¿Esto te conviene? Baran dice que al menos deberías haber esperado a que naciera tu sobrino. Cian estaba muy molesto. Dylan va a Baran. Cian se desploma donde está. Dylan intenta hablar con Baran. Baran pregunta, ¿desde cuándo lo sabías? Dylan responde, ha pasado un tiempo. Dylan dice que hablemos. No hablemos de Baran. Dice que no quiero romperte el corazón. Dylan dice, mira que Cian no es igual que tú. Baran, estás malcriando a Cian. Dice que obviamente tú también malcriarás a nuestro bebé. Dylan dice que sí, si gritas así, seguiré así.
Baran dice que todavía no puedes ver el problema. Dylan dice que deberías ver a Cian seguir su sueño. Dylan pregunta a Baran, ¿todo sucederá como quieres? Baran dice que la verdadera pregunta es esta. Él pregunta, ¿siempre vas a ocultarme algo como esto? En el salón están Gul, Frat y Cian. Cian pregunta por qué nadie me entiende. Frat dice que no tuviste la oportunidad de entenderlo. Dice que al menos deberías haber esperado el nacimiento de tu sobrino. Cian se encontró con esto cuando completó su trabajo de visa y pasaporte. Cian dice, quería descubrirme a mí mismo y hacer realidad mis sueños. Baran entra a la habitación con un vaso de leche en la mano. Él dice que bebas tu leche. Dylan dice que lo beberé más tarde. Baran insiste. Dylan se niega de nuevo. Baran le dice que vuelva a beber. Mira, Cian, es más fácil entender por qué no puede hablar contigo que la situación anterior. Baran dice que soy así. Tanto la autoridad como los mimos deben ser moderados, dice Dylan. Ella dice que soy inadecuada en la maternidad, ¿es eso lo que quieres decir? Dylan está muy molesto. Mira, dice, me olvidé de comprar pañales. Dice que lo recogeremos mañana. La presencia de Mert perturbó a Arun. Jasmine queda atrapada en el medio. No sabe cómo actuar. Kudret Bey estaba muy triste cuando pensó en la posibilidad de que Cian se fuera. Me vienen a la mente recuerdos de él. Mientras tanto, Azade se acerca a él. Él nota que ella está molesta. Él dice, ¿no dormiste tú también, hijo? Azade dice que estábamos acostumbrados a la multitud. Dice que la separación es dura para nosotros. Nuestros hijos son como diamantes. Mira, han crecido. Empezó a tomar sus decisiones. Dice que estaremos felices de que estén felices donde están ahora. Ahora también viene el nieto. Dice que el lugar estará animado. Cebrille estaba muy feliz de ver a Mert. Mert nota los celos de Arun. Arun se molesta cuando Jasmine recuerda su postre favorito. La popularidad de Mert perturbó mucho a Arun. Baran y Dylan se fueron a la cama. Dylan es consciente de que Baran está molesto con ella. Intenta llamar la atención. Baran dice que eres muy activo, sé bueno. Dylan dice que soy como una prueba. Él dice que iré y podrás dormir cómodamente. Cuando Baran ve a Dylan levantarse, inmediatamente lo devuelve a la cama. Entonces Dylan ve un poco más allá. Dice que me siento incómodo. Dice que estoy embarazada y redonda. Ambos tropiezan el uno con el otro. Sin embargo, por la mañana vuelven a dormir juntos. Cuando Baran abre los ojos, se encuentra abrazando a Dylan. Dice buenos días. ¿Dormiste bien? Dylan dice que no me siento cómodo. Mer se siente muy incómodo con que Jasmine esté lejos de él. Nunca nos iremos. Vas a ser solo mío. Dice que no importa los obstáculos que se me presenten, los aplastaré a todos. Dylan le dice a Baran que hable con Cian. Si vas a enfadarte, enfócate conmigo. Baran dice que no puedes decidir con quién me enfadaré. Dylan dice que sé su valor para ti. Dice que necesita su apoyo. Dice que deberías sentirte detrás de él. Sigues enojándote conmigo. Él dice, de todos modos ya estoy acostumbrado. Baran se enoja mucho ante esta declaración. ¿Cómo nos hiciste esto, Cian? Se enoja. Cian dice que tiene que tomar una decisión ahora. Baran piensa en el pasado. Por otro lado, Frat dice, acabo de encontrarte, ¿a dónde vas? Mientras tanto, Baran se acerca a él. Él pregunta, ¿hablaste con Cian? Frat dice que hablamos y que está decidido a ir. Frat dice, sé que estás triste. Sin embargo, consideré a Azra como directora financiera. Él dice, ¿qué piensas? Baran pregunta, ¿no estaba en el extranjero? Dice que Frat regresó a casa. Baran dice que está bien si lo crees conveniente. Dylan llega a la sala de estudio con Cian. Dice, ¿podemos hablar un rato? Baran dice que hablemos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.